Estudiaremos asociación de resistencia. Tenemos el siguiente ejercicio. En el siguiente circuito R1 1 ohm, R2 2 ohm, R3 4 ohm, R4 2 ohm y el voltaje entre los puntos A y B, es decir, voltaje total 30 voltios. Se va a calcular la resistencia equivalente, es decir, la resistencia total del circuito. Tensión en R2, V2 y C, corriente en R3, es decir, I3. Tenemos el siguiente circuito. Tenemos 4 resistencias, 1, 2, 3, 4. Observen que 1, 2 están una al lado de la otra, eso quiere decir que están en serie. Y 3 y 4 están una al lado de la otra, también están en serie. Y ambos grupos, ambas parejas están en paralelo. Observen la demostración. Vamos a resolver a resistencia equivalente. Sale la corriente total desde el punto A. Esa corriente se divide hacia la parte de R12, va la corriente en azul, y hacia la parte de R3 y 4 va la corriente en rojo. Esa corriente pasa por ambas resistencias 1, 2 y se denomina corriente 1, 2. Y la de rojo pasa por la 3 y 4 y la denominamos I3, 4. Luego se unen ambas corrientes y se convierte en la total. Es decir, repito, 1 y 2 en serie, 3 y 4 en serie. Y ambas parejas están en paralelo. Observen la solución gráfica. R1, 2 en serie, por eso tiene la S entre paréntesis, y R3, 4 en serie. Luego, para unir una sola resistencia, que sería la resistencia equivalente, tengo que asociar la 1, 2 con la 3, 4 que están en paralelo y obtengo R equivalente. Por eso tiene la P que indica paralelo. Entonces, calculamos primero la resistencia 1, 2 que está en serie. La resistencia en serie se suman directo, es decir, R12 igual a R1 más R2. La R1 es 1 ohm más la R2 que es 2 y 1 más 2 me da 3 ohm. Ya obtenida la R12 puedo calcular la R3, 4 que también están en serie. Y R3, 4 suma directa, R3 más R4. La R3 vale 4 ohm más la R4 2 ohm. 4 más 2, 6 ohm. Ahora voy a obtener la resistencia equivalente. Tengo que asociar 1, 2 con 3, 4 que están en paralelo. Y para sumar en paralelo la resistencia se aplica la suma del inverso. Es decir, 1 sobre la resistencia equivalente va a ser 1 sobre la resistencia 1, 2 más 1 sobre la resistencia 3, 4. Sustituyendo, tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 tercio. ¿Por qué? Porque la resistencia 1, 2 vale 3 ohm más 1 sexto. ¿Por qué? Porque la resistencia 3, 4 vale 6 ohm. Sumando 1 tercio más 1 sexto obtengo 1 medio. Pero tengo que aplicar el inverso porque un medio no es el valor de la resistencia equivalente, es el inverso de la resistencia equivalente. Por eso debo aplicar el inverso. 1 sobre resistencia equivalente, su inverso es resistencia equivalente. Y 1 sobre 2, su inverso es 2 sobre 1. Y 2 entre 1 obtengo 2 ohm, que es la resistencia total. Podemos identificar la resistencia total como RE de resistencia equivalente o simplemente R de resistencia total. Ahora, obtenida la resistencia equivalente, vamos con la solución B. Calcular la tensión en R2, es decir, el voltaje 2. Según el circuito, el segundo circuito que aplico en la solución A, R1, 2 y R3, 4 están en paralelo. Según la tabla de asociación de resistencias en paralelo, los voltajes son iguales. Es decir, quiere decir que el voltaje total, que es 30 voltios, es el mismo voltaje en 1, 2 y el mismo voltaje 3, 4. Ojo, el voltaje 1 es muy diferente al voltaje 1, 2.
¿Por qué? Porque la resistencia 1 y 2 están en serie. Y las resistencias en serie son, los voltajes en serie son diferentes. Como tengo el voltaje 1,2 que es 30 voltios, yo puedo calcular o se puede calcular la corriente en 1,2 aplicando la ley de Ohm que aparece en la guía de estudio. La ley de Ohm dice que corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y cuando se aplica esta fórmula, los dígitos que le aparecen a las magnitudes, es decir, a la I, a la V y a la R, deben ser iguales. Yo no puedo colocar en una fórmula I 1,2 y el voltaje 3,4. ¿Por qué? Porque estaría haciendo mal la fórmula. Tienen que tener el mismo dígito, es decir, 1,2, en este caso, todas las letras, es decir, I, V y R. Sustituyendo los valores, tengo que el voltaje 1,2 es 30 voltios por lo explicado y R12 3 ohm calculada anteriormente, y 30 entre 3 obtengo 10 amperios, que es la unidad de intensidad de corriente o corriente eléctrica. Y como la resistencia 1 y 2 están en serie, y según la tabla de asociación de resistencia en serie, la corriente son iguales. Eso quiere decir que I12 es la misma corriente 1 igual a la corriente 2. Teniendo la corriente 2, resistencia 2 que me da el ejercicio, puedo calcular el voltaje 2 aplicando la ley de Ohm, que me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, aplicando el dígito 2. ¿Por qué? Porque es el voltaje 2. Por eso la V tiene 2, la I tiene el 2 y la R tiene el 2. Sustituyendo los valores, I2 es 10 amperios calculada anteriormente y R2 2 ohm que la da el ejercicio. Y 10 por 2 obtengo 20 voltios, que es el valor de el voltaje 2. Ya calculada la parte B, voy con la solución C, que es calcular la corriente en R2, en R3, es decir, I3. Entonces, puedo usar la fórmula I34, que es igual al voltaje 3,4 sobre la resistencia 3,4. Tengo el voltaje 3,4 explicado en la solución B, que es 30 voltios. Y tengo la resistencia 3,4, que es 6 ohm, calculada en la solución A. Sustituyendo los valores, el voltaje 3,4 es 30 voltios sobre la resistencia 3,4, que es 6 ohm. Entonces, la corriente 3,4 me da 5 amperios, ya que 30 entre 6 es 5. Y la unidad de corriente es amperio. Eso quiere decir que la corriente de 5 amperios es la misma I3. ¿Por qué? Porque la 3 y la 4 están en serie. Y repito, según la tabla de asociación de resistencia, las corrientes son iguales. Entonces, obtengo el valor de la corriente en la resistencia 3, que es 5 amperios. Bueno, chicos, espero haber sido de ayuda en el entendimiento de la asociación de resistencias.